¿Cómo están, apreciados estudiantes? Hoy empezamos la cuarta clase virtual. En la clase anterior hemos hablado sobre herencia genética. La herencia genética como uno de los factores biológicos que determinan el comportamiento humano. La herencia genética está a cargo del ADN. ¿Cuáles son las funciones del ADN? Almacenamiento de información, codificación de proteínas, autoduplicación del ADN. En cuanto al almacenamiento de la información, podemos decir que es la molécula que codifica las instrucciones para crear un ser vivo casi igual a aquel que le dio origen. Otra de las funciones del ADN es la codificación de proteínas mediante la transcripción y traducción. La transcripción es un proceso por el que se transmite la información contenida en el ADN al ARN. La traducción consiste en un proceso por el cual la información genética contenida en el ADN y transcrita en un ARN mensajero va a ser utilizada para sintetizar una proteína. La autoduplicación, que es una de las funciones más importantes del ADN. La autoduplicación consiste en la separación de las dos cadenas del ADN a nivel de las uniones del hidrógeno. Entonces, cada hebra sirve de molde a partir del cual dos nuevas hebras complementarias se forman con nucleótidos disponibles en la célula. La unidad básica de la herencia es el gen. El gen es un segmento corto de ADN. Es en el gen donde se almacena la información genética y permite transmitirla a la descendencia. Los genes están formados por nucleótidos. Los nucleótidos están formados por una molécula de azúcar que se llama desoxirribosa, el ácido fosfórico y las bases nitrogenadas que son adenina, guanina, citosina y timina. Hay entre 20.000 y 30.000 genes en el núcleo de la célula. ¿Para qué sirven los genes? Sirve para codificar las proteínas y el ARN. Es la unidad molecular de la herencia genética. En este gráfico, fíjense en la parte amarilla donde dice base. Se refiere a las bases nitrogenadas guanina, citosina, uracilo, timina. Cada 3 bases forma un codón. Cada codón tiene su afinidad con un aminoácido. Las proteínas están formadas por más de aminoácidos. Las proteínas estructurales son unas importantes proteínas presentes en todas las células eucariotas. Son partes de estructuras biológicas sumamente diversas como la piel, el pelo, colágeno, queratina. En cuanto a las proteínas enzimáticas, la función enzimática son las más numerosas y especializadas. Actúan como biocatalizadores de las reacciones químicas del metabolismo celular. En esta diapositiva, muy esquemáticamente, se muestra algunas de las funciones de las proteínas. Pueden detenerse a mirar, a anotar, a estudiar. En resumen, podemos afirmar que si los aminoácidos fueron ensamblados en la cadena de proteínas de acuerdo al código genético, las proteínas cumplirán adecuadamente su función específica.
Pero si hubo un error en el ensamble de aminoácidos en la cadena de las proteínas, ya sea por defecto del código o por mutaciones o por otras causas, se presentarán las alteraciones genéticas, que es el tema de esta clase. Entonces empezamos con las enfermedades genéticas. Esta es una clasificación de las enfermedades genéticas. En el recuadro en puntos rojos es lo que vamos a estudiar hoy, que es alteración genética y cromosómicas. Algunos de los descubrimientos más importantes es que el comportamiento está relacionado con la genética. Las alteraciones genéticas se dan por mutaciones. Las mutaciones son cambios en la información hereditaria, ya sea en el ADN, en los genes o en los cromosomas. Hay 3 tipos de mutaciones: las génicas, las cromosómicas estructurales y las cromosomas numéricas, llamadas también genómicas. En esta diapositiva vemos un ejemplo de mutación génica. En el ADN original se ven las secuencias de las bases nitrogenadas sin alteración ni mutación alguna. En la imagen del ADN con mutación génica aparece la A de adenina haciendo par con la G de guanina. La guanina debería unirse o parearse con la citosina, y en este ADN la A está en posición errada. Entonces, las mutaciones génicas pueden ser por sustituciones de pares de bases o por pérdida o inserción de nucleótidos. Este es un ejemplo de mutación génica por sustitución. En el cuadro superior se ven los codones con sus aminoácidos correspondientes. En el cuadro inferior vemos al ADN mutado que da origen a un codón errado con la inserción de un aminoácido también errado. Aquí representa una mutación genómica por adición. En el recuadro rojo aparece una A de adenina, cuando debería haber sido una C de citosina. ¿Qué consecuencias trae estas mutaciones? Al alterar la secuencia de aminoácidos de las proteínas, de la proteína codificada, puede traer realmente consecuencias graves. Los trastornos cromosómicos, como las anomalías numéricas o estructurales, influyen en el comportamiento de las personas. Los trastornos cromosómicos se clasifican en numéricas y estructurales. Las numéricas se trata de aumento o disminución de la cantidad de cromosomas. Lo normal son 46 cromosomas y en las alteraciones numéricas habrá 45 o 47. Las anomalías estructurales se refiere al cambio de su estructura y en esta imagen aparece un cromosoma lineal que se convierte en un cromosoma circular. Estos son los síndromes que tienen alterada la cantidad de cromosomas. En los cromosomas somáticos ponemos como ejemplo al síndrome de Down, al síndrome de Patot y al síndrome de Edwards. Y las alteraciones que se dan en los cromosomas sexuales son síndrome de Klinefelter, triple X y doble I.
El síndrome de Down en su cariotipo, en el par 21 aparece un cromosoma de más. Tendrá entonces 47 cromosomas. En el síndrome de Patot, en el par 13, tiene un cromosoma de más, 47 cromosomas. El síndrome de Edwards, en el par 18, tiene un cromosoma de más. Cada una de estas alteraciones tiene sus características particulares. Las alteraciones que se dan en el par 23, que son los cromosomas sexuales, están las siguientes enfermedades. El síndrome de Klinefelter con doble X, el síndrome de doble I y el síndrome de triple X. Las anomalías estructurales pueden darse en los cromosomas somáticos como sexuales y son las deleciones, duplicaciones, traslocaciones, inversiones. Aquí les presento los ejemplos de las anomalías estructurales con el concepto de cada uno, el cariotipo con los cromosomas y el par alterado, y los ejemplos de cada alteración. Resumiendo, podemos decir que las enfermedades de base genética se caracterizan por comprometer la calidad de vida, causando una grave discapacidad tanto física e intelectual. Les recomiendo que lean este artículo y hagan un resumen. Hasta la próxima clase.